Buenos días, hermanos. El día de hoy quiero hablar de una historia de amor, una historia romántica. Esta historia está en el libro de Ruth y precisamente esta historia se lleva a cabo una parte de ella en unos campos de cebada, en campos de trigo. Y precisamente esa es la imagen que escogí el día de hoy, en un campo de trigo. La cebada no se ve muy diferente para aquellos que no somos agricultores. Nos costaría trabajo ver la diferencia entre uno y otro. Tiene ciertas similitudes. Pero la historia de que quiero hablar de hoy no es solamente una historia de romance como la que ocurrió entre Ruth y Boaz. Quiero hablar de una historia de redención, porque al final de cuentas eso es lo que ocurrió con Ruth. Mira, yo sé que mucha gente ha dicho que el libro de Ruth es la historia más conmovedora que alguna vez haya escrito. Y es por dos razones, porque es muy hermosa y porque es breve, no es una historia muy larga. Y comienza con desesperación y termina con alegría, con gozo. Entonces, este libro nos va a enseñar acerca de la lealtad, nos va a enseñar acerca del amor y también nos va a enseñar que Dios se mueve de maneras que a veces nosotros no podemos ver, que nosotros no entendemos y cómo Él va orquestando todas las cosas para que salgan sus planes eternos aquí en la tierra. Entonces, esta es una buena noticia para nosotros que Dios trabaja aún en momentos que no lo puede ver. Ahora, esta historia de Ruth ocurre entre la época de los jueces y primera de Samuel. Entonces, esta historia, esa historia de amor, esa historia de redención se lleva a cabo durante un tiempo muy difícil en Israel, un tiempo en el cual había hambre, había escasez, había necesidad. Era el tiempo en que estaban los jueces gobernando en Israel. Y es como si hubiéramos una luz en la oscuridad, esa luz al final del túnel, o como si hubiéramos una estrella brillante en una noche oscura. La historia de Ruth la voy a dividir en cuatro partes. La primera parte le voy a llamar a esta escena el llanto. Pues sí, el llanto, el lloriqueo, si le quieres decir de esa manera. Y comienza con Ruth capítulo 1. Entonces dice así en Ruth 1:1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. Ahora, cosa interesante mencionar es que en la Biblia del hebreo original no se aprecia una separación entre estos libros. O sea, no hay una separación entre el libro de jueces y el libro de Ruth. Entonces termina diciendo con los jueces que cada quien hacía lo que mejor le parecía en sus propios ojos. A esa parte en el día de los jueces, cuando gobernaban los jueces, hubo hambre en la tierra. Entonces, como hemos estado viendo en las últimas semanas, en nuestro estudio acerca del libro de los jueces, es que era un periodo en el cual había un ciclo en el cual los israelitas se movían de desobediencia a la derrota y después a la liberación. Y esto era porque cada quien hacía lo que les parecía mejor, sus propios ojos. Entonces el pecado estaba a todo lo que daba, ¿verdad? No había quien los contuviera y se endurecían sus corazones, Dios los entregaba a manos de sus enemigos y entonces sí clamaban la ayuda de Dios y se arrepentían. Entonces, hay una cosa muy interesante que mencionar aquí y es que las hambrunas en el Antiguo Testamento se conocen como enviadas por Dios, como una consecuencia de la desobediencia. Yo sé que el día de hoy el decir que Dios mandó un mal no es algo bien visto ni teológicamente ni culturalmente, porque ponen a Dios como alguien que castiga y Dios solamente nos ama. La verdad es que esa imagen moderna que tenemos o que queremos darle para que la sociedad no juzgue, como yo te he dicho, la verdad es que Dios no cambia y yo no voy a cambiar lo que yo veo en la Biblia. Y si alguien se ofende, como decía Jesús, pues ojalá no encuentren tropiezo. No en mí, sino en las palabras que escribió Jesús y las palabras que están en la Biblia. La verdad es que son consecuencia, como lo voy a interpretar de esta manera, es de que las consecuencias del pecado son cosas que sufrimos el día de hoy.
pero a veces Dios sí permite que sucedan cosas para que te arrepientas, porque acuérdate que Dios está más preocupado no por tu comodidad aquí en la tierra, lo que Él está más preocupado es dónde vas a pasar la eternidad. Y si eso implica que Él permita que pasen cosas difíciles en tu vida, es porque Él te quiere llevar a ese arrepentimiento. Muchas veces así es, en otras ocasiones simplemente pasan cosas malas porque vivimos en un mundo caído. Mucha gente dice, a mí, ¿por qué me pasa esto? Yo no andaba en pecado, yo no estaba en desobediencia y como los jueces y mira cómo me fue. La verdad es que vivimos también en un mundo caído y vivimos la consecuencia del pecado en este mundo. Entonces, no todo es consecuencia de una desobediencia, pero en muchas ocasiones las cosas que pasan sí es por consecuencia de nuestras decisiones malas. Y en este caso vemos que las hambrunas que ocurrían en Israel, sí eran consecuencia de la obediencia a Dios. En Deuteronomio 11, 16 al 17 dice, guardaos pues de que vuestro corazón no se infatué y os apartéis y sirvaos a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra de su fruto y perezca pronto de la buena tierra que os da Jehová. Perezcáis pronto. Entonces, si analizamos esto desde el punto de vista de las sociedades en ese tiempo, en Israel, en la época de los jueces, era una sociedad basada en la agricultura. Y lo peor que le podía pasar a una sociedad basada en la agricultura era que hubiera sequía y que hubiera hambruna. Ese era lo peor que les podía pasar. Pero fíjate, la tierra que estaba a un lado de ellos, la tierra de Moab, era una tierra rica, era fértil y además recibía suficiente lluvia. Entonces ellos no tenían esos problemas de las hambrunas como les estaba pasando aquí los israelitas. Entonces vemos que esta familia, la familia de Noemí, es una familia que viajó para llegar a Moab desde Belén. Lo que tenían que hacer es que tenían que viajar al norte de Jerusalén, después cruzar el río Jordán y pasar ahí cerca de Jericó. Entonces imagínate esta familia que estaba huyendo de la hambruna, de la sequía, y tenía que pasar por esos lugares y pasar y ver Jericó. Debe de haberles recordado todas las historias de cómo Dios los llevó a su pueblo a tomar esa tierra prometida. Y debe de haber sido interesante recordar todas esas memorias conforme van viajando. Y también es importante mencionar que Moab era uno de los acérrimos rivales de los israelitas, era precisamente donde se movieron. O sea, fíjate, se fueron porque había sequía, había escasez, había necesidad en Israel, en Belén, y se fueron a una tierra rica, una tierra fértil, a una tierra donde eran enemigos de los israelitas. La verdad es que esto lo podíamos interpretar como que pues estaban alejando de Dios. Sí, hay mucha gente que se aleja de Dios porque tienen más dinero, triste mencionarlo, pero sí ha ocurrido casos que me ofrecen un trabajo, pero ya no me permite participar en la iglesia, gano bien, ya no voy a servir a Dios, pero gano bien, y la verdad es que eso no termina en una buena historia, así como no les fue bien a la familia de Noemí. Y yo te puedo contar el caso de un misionero que era americano y se fue a México a predicar, y tenía mucha escasez, había mucha necesidad de su familia, y me acuerdo, ves que esto me lo contó otro misionero, también americano, y decía, es que fulanito lo trajimos aquí a México, estuvo predicando, pero nunca dejaba de quejarse, siempre estaba quejándose, que no tenía suficiente dinero, no tenía suficiente dinero. Y al final no aguantó y se regresó a Estados Unidos. Y lo volvió a ver este misionero y ahora vendía automóviles, era agente de ventas en una concesionaria. Y cuando lo vio y se lo encontró, le dijo, mira, ahora sí tengo dinero, y sacó la billetera y le mostró un fajo. Ahora sí tengo mucho dinero, no como cuando andaba ya de misionero contigo. Ahora ya no tengo necesidad, mi familia no tiene necesidad. Y tiempo después se lo volvió a encontrar. Y esta vez ya no estaba presumiendo de las grandes cantidades de dinero que traía en el bolsillo, ya no estaba seco el bolsillo, había perdido su trabajo. Y no solamente eso, perdió su familia. Su familia se desintegró, se divorciaron,
Y decía este hombre, la verdad es que cuando estaba en México no tenía dinero, no tenía mucho dinero, pero la verdad es que estaba muy contenta en mi familia y estábamos muy unidos. Fíjate qué importante es tomar decisión de seguir a Dios en los planes de Dios, que sí va a haber momentos de escasez, pero decía el apóstol Pablo, yo estoy acostumbrado a todo, estoy acostumbrado a tener escasez, pero también abundancia, también llegan tiempos de abundancia. Entonces, aquí la familia de Noemí se fueron con los moabitas, que eran enemigos acérrimos de los israelitas, y aparte, había una maldición sobre los moabitas. Si tú te acuerdas que en Deuteronomio 23, del 3 al 6, nos dice palabras muy fuertes de los moabitas. Y dice, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salices de Egipto. Y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y a Jehová tu Dios le convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás la paz de ellos, ni su bien en todos los días, para siempre. Fíjate, son palabras muy fuertes sobre los moabitas. ¿Y a dónde crees que se fue la familia de Noemí? Precisamente con los moabitas. Y vamos ahorita cómo les fue en el tiempo que estaban allá, porque alejarse de Dios, alejarse de los caminos de Dios, no termina bien. Ellos lo hicieron por necesidad, ¿sí? Pero al final la gente que se quedó en Israel, que no huyeron a Moab, la verdad es que al final de cuentas prevalecieron, sobrevivieron y Dios los bendijo. Dios también bendice la fidelidad. Esa es una historia también de fidelidad. Entonces, vemos aquí un hombre, y acuérdate, ¿por qué les estaba pasando esta escasez a los israelitas? Precisamente porque se habían alejado de Dios. Era en la época de los jueces. Entonces, lo que vemos aquí es una familia, un hombre que está tratando de huir el juicio de Dios sobre Israel y desobedece yéndose a vivir entre los enemigos de Israel. Es irónico que esta historia de Ruth ocurre precisamente durante el mandato del juez Ehud en Jueces 3, donde los israelitas precisamente mataron a 10,000 moabitas. Entonces, la verdad es que no suena muy inteligente eh, irte a vivir a ese pueblo cuando estás en guerra con ellos y los israelitas precisamente acaban de matar a 10,000 moabitas. Entonces, no suena como algo muy astuto ese movimiento que hace, pero lo hace porque está huyendo del juicio de Dios. La verdad es que a dónde huiremos de su presencia y este caso no es la diferencia. Entonces, para entender mejor en la historia, vamos a ver los principales personajes de esa historia. Había un hombre israelita que se llamaba Elimelech y el nombre de su esposa era Noemí, los cuales tuvieron 2 hijos que se casaron con mujeres moabitas, que eran Orfa y Ruth. Y aquí es cuando llegamos al capítulo 2, se nos introduce el nombre de Boz, ese va a ser otro de los personajes, que era un familiar de Elimelech. Durante su tiempo en la tierra de Moab, muere Elimelech. Y no solamente eso, sino que 10 años después, también sus 2 hijos mueren. Y ahora vemos aquí que Orfa y Ruth son viudas. Y cuando vemos en Ruth capítulo 1, versículo 1, dice, aconteció que en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y sus nombres de los hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí, y murió Elimelech, marido de Noemí, y se quedó ella con sus hijos, sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth, y habitaron ahí unos 10 años. Y murieron también los 2, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó que en el campo
de Moab que Jehová había visitado su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada uno a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y en esta noche estuviese con marido y diese a luz hijos, ¿habías vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellos alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba resuelta con ella, no dijo más. Wow. La verdad es que ese tipo de amor entre suegra y nuera no es algo que veamos muy seguido. El día de hoy, normalmente como que se tolera, ¿no? Y algunas ni eso. Pero aquí vemos un amor profundo de Noemí, de Ruth para con Noemí. ¿Sí? A pesar de que la disuade, y vemos un compromiso, una declaración que es tal vez una de las declaraciones más profundas, de mayor compromiso que vemos en la tierra, en la Biblia, donde dice, donde te quieras tú fueres, yo voy a ir. Y donde quiera que vivieres, yo viviré. Tu pueblo será tu pueblo y tu Dios será mi Dios. Esa es una de las frases de compromiso más importantes, más grandes que vemos en toda la historia de la Biblia. Y por eso es que Noemí está con Ruth y Ruth recibe la bendición. Porque acuérdate que Dios requiere un compromiso. Dios no es nada más una diversión. Yo sé que el día de hoy en muchas iglesias como que la reunión se ha convertido más como una diversión, ¿verdad? Un espectáculo, un show, pero la verdad es que Dios requiere un compromiso. O sea, qué bueno que tengas otras cosas que te distraigan, pero la verdad que a final de cuentas, lo que Dios requiere es un compromiso. Acuérdate que Jesús, eso fue lo que le dijo a los que querían seguirlo, toma tu cruz y sígueme. O sea, hay un precio, hay un costo, no estoy aquí para divertirte. Qué bueno que traiga alegría a tus corazones, ¿verdad? Pero no es la razón por la cual se sigue a Dios porque hay un compromiso con Él, así como vemos este compromiso entre Ruth y su suegra. Y vemos que esta familia se mudó a Moab y tal vez, mira, yo pienso que cuando ellos se fueron, pensaron que iba a ser nada más por una temporada, ¿eh? No creo que ellos hayan pensado en irse a quedar allá con los moabitas. Yo lo que pienso es que ellos pensaron que nada más iba una temporada en lo que regresaba la bendición de Dios a Israel, donde se quitaba el castigo, donde había arrepentimiento, ¿verdad? Y había bendición otra vez. Entonces, pensaron que iba a ser para una temporada. Pero lo que pensaron que iba a ser nada más unos cuantos meses, terminó convirtiéndose en una década. Y aparte de todo eso, muere Elimelech y sus hijos también en ese lugar. Y vemos que nos muestra precisamente la progresión de la desobediencia. La desobediencia lleva a la muerte. Entonces, aquí también vemos lo que aprendimos en el libro de los jueces, que el pecado te va a mantener, te va a llevar más lejos de lo que deseas ir y te va a dejar más tiempo en un lugar donde no quieres estar y te va a cobrar un precio que no estás dispuesto a pagar. Y eso fue precisamente lo que le pasó a Noemí, a su familia.
Ellos pensaron que no se iban a quedar mucho tiempo, al final fue una década, y al final terminaron perdiéndolo todo. Y vemos que en esta historia, cuando ya mueren los hijos y les llegan noticias de que hay comida nuevamente en Israel, que ellos ya se arrepintieron, llegó la bendición de Dios, entonces dice, pues ya qué hago aquí. O sea, mi esposo fue el que me trajo, mis hijos quisieron quedarse, pero ya no está ninguno de ellos y ya no ve razón para estar en este lugar y se regresa, ¿verdad? Y vemos que las dos lloran, es una relación inusual con las nueras, las dos lloran, se quieren quedar con ella, pero Noemí les recuerda que ya no tienen un futuro con ella. Y vemos que cuando ellos se lo dice que llora nuevamente, y ahora vemos dos respuestas. Orfa escoge la comodidad. Después todo se va a ir a vivir con los enemigos de su pueblo. Ya no tiene nada que ofrecerle, Noemí, entonces decide que el costo de seguir a su suegra, a pesar de que la ama, por lo que vemos en esa historia, el costo es demasiado alto. Y decide que mejor no está dispuesta a pagarlo y mejor se regresa a volver a hacer su vida. Entonces vemos que Orfa sí tuvo un tipo de respuesta emocional, pero no lo suficiente como para mantenerla con ella. Dijo, pues sí, es una respuesta emocional, pero no suficiente. Acuérdate lo que dijo Jesús en Lucas 6:62, donde dice, ninguno que poniendo su mano en el arado miras atrás es apto para el reino de los cielos. Yo me pregunto, ¿cuántas personas conocemos que se parecen a Orfa? Que sí tienen una respuesta emocional hacia el reino de Dios, pero no hay un compromiso pleno y están dispuestos a regresarse al mundo. ¿Sí? Eso fue lo que le pasó precisamente a Orfa. Sí le tenía interés en el Dios de los judíos, tenía interés en Israel, pero solo había una respuesta emocional y no estaba dispuesta a otras más penurias. Y mejor se regresa a la comunidad y a su familia como se lo pidió Noemí. Entonces tiene llanto, sí, vemos que llora otra vez y le da su beso, pero eran más como lágrimas de pesar, más que de arrepentimiento. Pero vemos que Ruth tiene un compromiso y Ruth considera el costo de seguir a su suegra, pero se aferra a Noemí y yo creo que no hay una declaración más grande de devoción y dedicación en la Biblia que la que vemos en el versículo 16, donde dice, no me ruegues que te deje ir, y me aparte de ti, por donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, yo viviré, tu pueblo será tu pueblo y tu Dios será mi Dios. Eso es compromiso y eso es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros para que veas el compromiso de Dios sobre ti y su bendición en tu vida. Dios también requiere un compromiso. Mira, yo sé que mucha gente ve a Dios más bien como el genio de la lámpara, donde simplemente le pido cosas. Necesito esto, dame, sáname, provéeme, trae a mi vida, pero no hay un compromiso. Y tú ves con el genio de la lámpara, al genio de la lámpara nada más se le piden cosas y no hay ningún compromiso, como que está ahí para servirme. Y mucha gente así es como quiere ver a Dios el día de hoy, pero la verdad es que Dios no se genio de la lámpara de nada, de nadie. Sí nos da cosas, pero requiere un compromiso con Él. Así como el compromiso que tenía Ruth. Entonces, Noemí entra en un conflicto. Noemí tiene un nombre interesante. Fíjate, no sé si tú te habías puesto a revisar qué significa el nombre Noemí, pero significa complacida. Sí, acuérdate que los judíos les daban nombres de acuerdo al carácter de ellos y significa complacida, pero ella cambia su nombre de complacida a Mara, que significa amargada. Entonces ya no quiere que le digan complacida. Cuando la saludan, hola complacida, ¿cómo estás? Ahora quiere que le digan, hola amargada, ¿cómo estás? La verdad es que no conozco muchas personas que a pesar de que tienen amargura, pero no les gusta que se lo recuerden. Pero Noemí sí. Sí, dice, ya no me queda muy bien el nombre de complacida, mejor llámeme amargada. Pero fíjate, eso es lo que ocurre cuando uno se aleja de Dios, y llega la amargura a nuestras vidas. Y vemos en el versículo 19, dice, anduvieron pues ellas
2, hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo fui llena, pero Jehová me ha devuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su suegra con ella, volvió a los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Entonces vemos aquí que todos están conmovidos de ver a Noemí, les conmueve esta mujer y le comienzan a llamar Noemí, y les demuestra la amargura que hay en su corazón. Pero déjame decirte una cosa, que es muy fácil exagerar, que no hay esperanza, es muy fácil exagerar cuando nos sentimos decaídos, y sabes que la amargura, lo que comienza a hacer la amargura es que comienza a bloquearnos de ver y de recibir las bendiciones que Dios está intentando darnos. Y yo veo aquí en el caso de Noemí que esa es la situación en la que se encuentra, donde ya no puede ver a Dios, donde ya no puede ver la bendición de Dios. Y yo me imagino regresando con la moabita y ver, a pesar de todo, que la reciben, y es incapaz de ver la bendición de Dios en su vida. Es incapaz de verlo porque ya se llenó de amargura. Después de todo, perdió a su marido, después de todo, perdió a sus hijos, perdió todo lo que tenían. Se habían ido a Moab precisamente a prosperar, huyendo del juicio divino sobre Israel, y al final la alcanzó el juicio divino. O sea, no pudo escapar. Acuérdate que dice su palabra, ¿dónde huiré de su presencia? Y eso fue lo que le pasó a ella, y lo entiende, por eso hasta se cambia el nombre. Bueno, ahora llegamos a la segunda etapa, a la segunda etapa de esta historia, que es la etapa 2, que es donde están trabajando. Esto lo vemos en el capítulo 2. Y vemos que está trabajando Ruth, pero también Dios está trabajando para traer bendición nuevamente a la vida de Noemí, a esta familia. Y vemos aquí que ahora sí entra a escena un familiar de Elimelech, del marido de su suegra, de su suegro, y se llamaba Boz. Esto lo vemos en el capítulo 2. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fíjate, aquí en esta traducción, donde dice que se le conoce como un hombre rico, esta palabra, esta frase, en el hebreo significa también un hombre poderoso y lleno de las mejores cualidades. Entonces, no solamente era rico económicamente. Y dice en el versículo 3, fue pues llegado, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelech. Y aquí que Boz vino a Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Boz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún un momento. Entonces Boz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar otro campo, ni pases de aquí, aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Entonces, vemos aquí alguien podría decir casualidad, que simplemente ocurrió que ella estaba espigando en los campos de Boz.
Fíjate, como si fuera una coincidencia, pero la verdad es que con Dios no existen coincidencias. Las cosas no ocurren por accidente. Lo que está pasando aquí es que Dios te guió y está detrás de la escena haciendo que las cosas sucedan para traer bendición a la vida de esas mujeres y que se cumplan los propósitos aquí en la tierra. Entonces es como si la mano de Dios la estuviera guiando en ese día en particular. Y no solamente eso, también ocurre que llega vos. Y llega vos y la ve y le llama la atención y pregunta por ella. Entonces vemos que Dios está obrando, aún en momentos que tú no puedes entender, aún en momentos, fíjate, en un momento difícil para ella. No sé si tú alguna vez has trabajado en el campo, pero el campo es un trabajo bien pesado y el sol del campo es un sol que quema y cala, ¿verdad? Y quema y es difícil y fíjate, en ese momento de sufrimiento, porque el espigar está recolectando, es un trabajo bien pesado y estarse agachando y estar en el solazo y le da bendición voz y le dice toma del agua, pero no solamente eso, también no lee toda la historia, pero vamos a ver que hasta le invita al desayuno, la invita a desayunar y todavía le sobra de lo que ella come y va y se lo lleva a Noemí. Entonces vemos que Dios está haciendo algo en momentos que tú no lo entiendes, en momentos que no lo ves. Cuando te dan ganas de quejarte, recuerda que Dios está obrando en tu vida y está moviendo las cosas para tu beneficio y para tu bendición. Cuando hay ese compromiso, porque acuérdate que Ruth era una mujer comprometida, estaba comprometida, dijo, tu Dios será mi Dios, hay un compromiso con Dios. Entonces, cuando hay un compromiso con Dios, ahora sí espera que llegue la bendición de Dios. Espera que venga el plan de Dios sobre tu vida en momentos que tú no lo esperas. Entonces, vemos que ahora lo que pasa en la vida de Ruth y de Noemí es que pasaron de la etapa 1 del llanto, de la queja, al momento de trabajar. Entonces pasaron del capítulo 1 al capítulo 2, donde ahora hay que ponerse a actuar, hermanos. Si estás pasando o pasaste por una situación difícil, complicada, por una enfermedad, por una pérdida, déjame decirte que hay que pasar, si hay un tiempo para el llanto, esto lo vemos en el capítulo 1, pero ya pasa al capítulo 2, donde ahora hay que ocuparse. Hay que ponerse a trabajar, hay que dejar de estarse quejando, porque cuando nada más estamos llorando y quejándonos, entonces lo que pasa es que nos envuelve la autocompasión. Entonces, para que eso no pase, ahora hay que ocuparse, que es lo que pasa en el capítulo 2. Ahora, en el capítulo 3 es la espera. En el capítulo 3 vemos que Noemí le dice a Ruth, le cuenta qué es lo que pasó, el desayuno, lo que le sobró el desayuno, y le dice Noemí a Ruth, que se dé un baño, que se ponga perfume y que se ponga sus mejores garritas, ¿sí? Y luego le dice que se espere a que se duerma vos y que luego que se acueste y se cubra con la cobija que tienen sus pies vos. Y esto es lo que sucede. Te recomiendo que veas toda la historia. Ruth son unos cuantos, 4 capítulos nada más. Y son cortos. Te invito a que lo leas al terminar este mensaje, que leas toda la historia completa. Pero aquí en esa historia es exactamente lo que hace. Ruth se acuesta a los pies de Boaz y cuando descubre que hay alguien a sus pies, le dice, ¿quién eres? Eso lo vemos en el versículo 9 del capítulo 3. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Mira, esta palabra que está hablando aquí de capa también es una palabra que se utiliza para traducir como alas. ¿Sí? Acuérdate que una gallina cubre a sus pollitos con sus alas, también un águila. Entonces la palabra que ella está usando es dame cobertura, cúbreme. Y está hablando de algo interesante, le está diciendo que es el pariente cercano. Entonces, ¿qué es lo que realmente le está pidiendo Ruth a vos? Le está diciendo que la redima, que traiga redención a su vida. En pocas palabras, para aquellos que no han entendido de qué está hablando Ruth, le está proponiendo matrimonio. Así que salió bien aventada la Ruth. Pero acuérdate que el reino de los cielos es para valientes. Entonces, para que entiendas qué es lo que, para entender un poco más de qué es lo que está sucediendo aquí, déjame te explico a qué se refiere con el concepto del pariente redentor. Fíjate, Dios, cuando entraron los israelitas a la tierra prometida,
también surgió el concepto del pariente redentor, ya que cada familia y cada sección, en cada tribu, a cada tribu se le había dado una parte de la tierra. Y la tierra era extremadamente importante para Israel antiguo, así como lo es el día de hoy, y se tenían que asegurar que la tierra continuara en la familia. Porque acuérdate que pues, con el tiempo tú recibas una herencia, recibes un terreno, lo vendes. Y ya, y se pierde. Y al día de hoy no tenemos esa unión con la tierra como la tenían los israelitas. Y los israelitas sí, era tan importante la tierra que se conservara en la familia, porque era la herencia que Dios le había dado a los israelitas. Entonces, para conservar la herencia, existió y surgió la ley del pariente redentor. Ahora, ¿qué es lo que pasaba con esta ley? Vamos a suponer que moría un hombre y dejaba a una viuda y no le había dejado hijos, entonces la tierra se iba a perder. Entonces, el pariente más cercano se le daba la oportunidad de comprar la tierra, porque el marido pues, obviamente la había vendido. Entonces se le daba la oportunidad de comprar la tierra y se tenía que casar con la viuda para que continuara el nombre y la descendencia del fallecido. Entonces, este pariente estaría obligado a hacer esto bajo su propio costo. O sea, él tenía que poner de su propia billetera para comprar la propiedad y regresársela a la viuda. ¿Sí? Tal vez no te agrada mucho esta ley para el día de hoy, pero acuérdate que era para que la tierra continuara dentro de las familias que Dios había dado herencia sobre Israel. Entonces, por eso existía esa ley. ¿Qué es lo que pasaba si el familiar más cercano se rehusaba? Entonces, otro familiar, el siguiente en la línea sanguínea, tendría que tomar ese papel del redentor. Sin embargo, también había algo importante que notar aquí, y es que si el pariente redentor no tomaba la decisión de redimir por cuenta propia, entonces la viuda podía pedírselo. Podía pedirle que entonces lo hiciera y que cumpliera. Y eso es lo que estamos viendo precisamente que ocurre aquí en el capítulo 3. O sea, Ruth lo instruye su suegra sobre las leyes de Israel y que ella podía ser redimida. Entonces, fíjate, después de que cuando salieron de Moab, le había dicho a Noemí que ya no había nada para ella. Te das cuenta que sí había y había mucho, pero cuando uno está deprimido, decaído, llenándose de amargura, es difícil ver la mano de Dios, las promesas de Dios, y eso es lo que hay que llenarnos nuestro corazón el día de hoy. Tal vez tú has pasado por momentos difíciles y tal vez tú también necesitas redención, no de matrimonio, pero tal vez sí necesitas redención en tu vida, y de eso quiero hablar también el día de hoy, sobre la redención y cómo esto se aplica a nosotros el día de hoy. Pero antes de hacer eso, voy a continuar hablando de este pasaje donde le dicen en el versículo 18, capítulo 3. Entonces, Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve este asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Entonces, vemos que le está diciendo que lo deje en las manos de Dios. Qué importante es que entendamos que Dios sí actúa, que Dios no está con los brazos cruzados y siempre está actuando para que se cumplan sus propósitos aquí en la tierra, incluyendo los propósitos en tu vida. Entonces, aquí lo que sucede es que vos no es el pariente más cercano. Por ley no le corresponde a él redimir, pero vemos que Dios está obrando y mueve en su corazón, y nos pasamos ahora a la cuarta etapa, que es la boda. La boda, esto lo vemos en el capítulo 4. En el capítulo 4, Boz va a la puerta de la ciudad, se sienta para hacer negocios con el pariente más cercano, sobre quien tiene el derecho legal sobre Noemí y sobre Ruth. Y esto lo hace en la puerta de la ciudad. Fíjate, en la puerta de la ciudad ocurrían muchas cosas, había transacciones, e incluso parecía como si fuera una notaría, ¿sí? O la parte judicial de la ciudad, porque ahí se llevaban las transacciones de la ciudad y tenían efecto con aspecto legal.
Entonces, vemos aquí lo que ocurre ahora en capítulo 4, 6, y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando mi derecho, pues yo no podré redimir. Y había desde entonces el tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y el contrato, que para que la confirmación de cualquier negocio uno se quitaba el zapato y se lo daba a su compañero, y eso servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y vos dijo a los ancianos de todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y seas tú ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Fíjate, aquí vemos que ocurrió algo, que se quitaban el zapato para cerrar un trato. ¿Te imaginas el día de hoy que cuando cerraras un trato ante el notario, en lugar de firmar, entregaras el zapato que estás usando? Esas costumbres que tenían los israelitas, ¿no? Salías de la notaría solamente con un zapato semidescalzo, y todos sabían que acabas de estar ante el notario. Bueno, así ocurrió con ellos. Se regresó sin un zapato el otro pariente, y vos regresó con 3 zapatos, uno en la mano y los dos puestos. Entonces vemos que vos redime a Noemí y se casa con Ruth. Y vemos que ahora sí viene el matrimonio, y vemos que hay un romance. Vemos que Dios quiere hacer una relación, quiere tener una relación contigo, una relación personal. Pero así como Ruth, tú eres quien debe de hacer la propuesta de redención. Él ya está esperando para que le pidas que sea tu redentor. Mira, la Biblia nos dice que necesitamos ser rescatados porque el pecado nos ha hecho esclavos. Entonces, sí necesitas ser rescatado, necesitas ser redimido y necesitas ser perdonado. Tal vez tú has hecho muchas cosas que piensas que ya no alcanzas el perdón de Dios, pero mira, así como la moabita que era enemiga de Dios, Dios le dio un nuevo comienzo. Así también Dios también quiere dar redención. Lo único que está esperando es que tú pidas esa redención. Mira, en la historia del Antiguo Testamento, el Redentor debería de tener una relación de sangre para poder pagar el precio de la redención. Y además también debería de tener la disponibilidad de hacerlo, de redimir. En Juan 1:14 nos explica cómo Dios se volvió sangre, se volvió carne y se volvió sangre para poder tener esa relación física con nosotros. Por eso es que Jesús tenía que nacer, para podernos redimir. Fíjate cómo esa historia de la redención del Antiguo Testamento era mucho más que una redención terrenal, donde regresaban un terreno a la familia. Estaba hablando del compromiso y cómo Dios también, cómo Jesús te iba a redimir a ti y a mí el día de hoy. Y también nos dice en Primera de Pedro 1:18-19 que Dios está dispuesto a redimirnos, porque estuvo dispuesto a pagar el precio de la redención. Fíjate, vos tuvo que pagar de su bolsillo para adquirir esos terrenos y regresarlos a la familia de Noemí. Así como Jesús estuvo dispuesto a pagar el precio en la cruz del Calvario hace 2000 años para que tú fueras libre del pecado. ¿Ves cómo se asemeja esa historia de la redención de Ruth a nosotros el día de hoy? Estuvo dispuesto a pagar el precio. Jesús está disponible y dispuesto a redimirte. Pero así como la historia de Ruth, tú debes de pedírselo. Tú debes de pedirle a Jesús: redímeme el día de hoy. Trae libertad a mi vida. Quiero ser libre, quiero que restaures a mi familia la libertad, quiero que restaures a mi familia la salud que se ha perdido, quiero que restaures la salvación en mi casa. Yo quiero morar contigo en el cielo por toda la eternidad, quiero recibir tu redención el día de hoy. Y si tú estás sintiendo esto en tu corazón el día de hoy, que tú necesitas que sea restaurado, redimido tu linaje, tu familia, si se han alejado de Dios, es el momento de hacer esta oración conmigo.
Señor Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados y yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Repite conmigo esta oración. Yo me arrepiento, Jesús, entra en mi corazón, entra en mi vida. Haz de mí una nueva criatura. Redímeme el día de hoy en el nombre de Cristo Jesús. Mira qué importante es saber que esta historia de redención ocurrió precisamente en la ciudad de Belén, en la ciudad donde miles de años después nacería el Redentor del mundo. Y no solamente eso, el hijo que tuvieron Boaz y Ruth fue el abuelito del rey David. Qué importante es la bendición que trae la redención a nuestras vidas, y es el tiempo de recibir redención, es el tiempo de recibir bendición en tu vida. Deja de llorar, deja de estarte quejando, ponte a trabajar en los planes de Dios y vas a ver cómo la redención llega a tu vida, cómo llega la salvación, cómo recuperas la salud. Es el tiempo de recibir el día de hoy. Hermano, hermana, si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo, dale like. Nos vemos la próxima semana. Si no tienes un grupo de intercesión, de oración, entonces te invito a que te unas con nosotros a un grupo de intercesión. Vamos a clamar y vamos a ver la bendición de Dios en nuestras vidas. Que Dios te bendiga.